Realmente aquí ahora lo trasladamos de la mesa caliente al mueble para relajarnos un poco y tocar. Este segmento siempre toca lo que es el arte, la cultura, la literatura, sin apartarlo de la discusión que ya tuvimos y sostuvimos en la mesa, pero de una manera más relajada. Entonces, una de las críticas que tienen muchas personas que habitan en ese escenario del arte o de la música, de la literatura, es que no hay espacio para ello en proyectos que son para el cambio social. Y ellos son entes sociales, o sea, ellos son parte de ese país que queremos. Entonces, ¿qué espacio tiene el país que queremos para aquella que es cantante, para aquel que es pintor, para ella que es música, para ella que es bailarín, para todos los sujetos que pertenecen a ese mundo del arte y la cultura y literatura dentro de ese movimiento? Mira, una de las primeras cosas que nosotros sentimos y luego detectamos y comenzamos a ver, que veíamos en el escenario político y social, era que la política se había convertido en algo aburrido. La política no tiene por qué ser algo aburrido. Nosotros, bueno, hay gente que puede hacer política desde la no política, porque hay mucha gente que quiere contribuir desde aquello que siente, de aquello que sabe, que quizá no está enfocada en estos discursos grandilocuentes, muy bonitos y muy estructurados, en donde la gente no se siente representada. Y como la política hace referencia al servicio, al voluntariado, al contribuir desde mi individualidad a la colectividad, nosotros, buscando rescatar ese sentido de la política, hemos planteado como una de las principales herramientas para luchar contra aquellos que pagan para que se haga política, de que la gente done su talento, de que la gente contribuya con aquello que sabe hacer, con aquello que siente. O sea, si tú pintas, bueno, haz un mural para el país que queremos, o entrega una de tus obras, o píntale tú al país que queremos, y busquemos de que eso se convierta en un instrumento de concientización política, de educación política. Bueno, si tú cantas, hazle un jingle al país que queremos, cántale al país que queremos. Y eso va a ayudar a que la gente pueda entonces también animarse a hacerlo. Y eso ha sido fundamental entender que para nosotros poder ganarle a esta mafia que gobierna y que ha venido desgobernando el país, tiene que ser con la construcción de una mística que esté fundada en que la gente vea en la política un espacio para que desde su interés particular, de lo que le gusta, de lo que le apasiona, pueda politizarlo y convertirlo en una herramienta de lucha. Muy bien, muy bien. Mira, y en nuestro caso también vemos la cultura como un elemento primordial en la construcción del sujeto político que queremos llevar hacia adelante. O sea, el país que queremos no se puede imaginar a sí mismo sin la música, sin la pintura, sin la cinematografía, sin la fotografía, sin la danza. O sea, el país que queremos tiene que verse tiene que ser un elemento catalizador de un proceso cultural que va en curso ya. O sea, Nueva York ha sido visitado recurrentemente por nuevas expresiones del arte dominicano, desde la pintura hasta el arte, o sea, músicos. Por ejemplo, por aquí estuvo hace poco Nico Santiago, pero ha venido Richie, Tony Almond estuvo por aquí. Estuvo en la sala. Incluso estuvo en la sala. La misma Ilka también, Ilka Mateo, que tiene una trayectoria. Ilka Mateo, y una serie de Yacer, por ejemplo, y grandes nuevos exponentes de la música dominicana que están rescatando las esencias, las raíces de la música dominicana. Y nosotros no podemos ser ajenos a ese proceso, todo lo contrario. Desde el país que queremos, lo que queremos es abrazar esos nuevos proyectos, y por eso tenemos un gran interés de vincularnos a los colectivos. Por ejemplo, en Santiago se ha conformado un colectivo de artistas que va empujando con fuerza, y nosotros no somos ajenos a eso. Tenemos relación directa con esos colectivos, y
¿Qué es lo que nosotros tenemos que empujar? Una nueva intelectualidad. Una nueva intelectualidad, porque hay un proceso cultural que empieza a brotar con una fuerza, con una calidad de exponentes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como una agrupación política? Tenemos que empujar eso, porque al final del día, los mejores embajadores que podemos tener los dominicanos es ese grupo de artistas que cuentan nuestras historias de una manera bella. Y eso ha sido un rol fundamental que ha jugado los dominicanos que se han ido del país, de que han redefinido, resignificado toda la cultura, le han agregado muchísimo valor. Yo, por ejemplo, en las lides del activismo social, tuve la oportunidad de contribuir desde mi saber, que como abogado que soy, con diferentes movimientos culturales que tenían luchas institucionales, por ejemplo, contra el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, los profesores de la Escuela de Bellas Artes, a quienes tuve la oportunidad de asistir cuando fueron cancelados arbitrariamente de sus puestos, a estudiantes de Bellas Artes, de teatro, que fueron sacados, por ejemplo, con los bailarines de la Escuela de Ballet del Ministerio de Cultura, que también estaban luchando por reivindicaciones por mejores salarios. Ahí estuvimos apoyándolo desde el punto de vista de que no solamente del país que queremos vamos a fomentar, vamos a estar y vamos a provocar la necesidad de crear una revolución cultural que resignifique la política, porque si esto no se va a hacer sino desde una perspectiva cultural, pero también desde la perspectiva normativa institucional, en el sentido de que no puede ser que aquí el despacho de la primera dama tenga más presupuesto que el Ministerio de Cultura. Eso es algo que no puede pasar. No puede ser que aquí de verdad la gente haga arte por amor al arte solamente. La gente que ha estudiado, que ha ido fuera a estudiar, a hacer maestrías en teatro, en música, en coreografía, en composición, en arreglos, tengan la lamentable dicha de ser reconocidos fuera y no en su país, y de que en su país no tengan la oportunidad de tener espacios en donde puedan hacer lo que quieren, de elevar la calidad espiritual de los dominicanos a través de la cultura, del arte, que no y lo tengan que hacer fuera del país. Y además que hay una generación importantísima, una nueva generación importantísima en todos los órdenes, desde la cinematografía. Nelson Carlos de los Santos, por ejemplo, es un cineasta fantástico dominicano que dará mucho de qué hablar. Tiene una película, Cocote, que está recorriendo el mundo en todos los festivales y ha recibido muchísimos reconocimientos. Pero igual tú agarras toda esta nueva onda musical, Yacer, Richie, Nicole Santiago, y por mencionar algunos, de la escritura, por ejemplo, Rita Indiana, o sea, de la escritura y de la música, es decir, Rita Indiana, que además una voz comprometida también con la lucha, la principal lucha que tenemos. Hizo una canción que ha servido de himno para la lucha contra la corrupción. Es decir, pero nosotros tenemos una idea muy fuerte y muy firme de apoyar la cultura. Nosotros no solamente es que vamos a promoverla y vamos a crear los espacios para que se difunda el arte dentro de la República Dominicana y fuera de ella, sino que tenemos que llevar la academia y formar a ese talento que abunda en cada barrio de la República Dominicana. Miren cómo, por ejemplo, el dembow, lo que le llaman el género urbano, es un movimiento que ha trascendido la República Dominicana. Claro. Y eso es una cosa que tenemos que empujar y seguir impulsando. Y una cosa muy importante que la gente tiene que comprender, que el país que queremos es un sentimiento. Y esto que se está haciendo ahora es una institucionalización de ese sentimiento, porque nosotros como en democracia vivimos en una sociedad de instituciones, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de entender que esto es un sentimiento? En el sentido de que si tú vas a hacer un jingle y tú vas a hacer una obra de pintura, y tú vas a hacer un poema, tú no se lo estás haciendo a la organización, tú no se lo estás haciendo a Bartolomé, tú no se lo estás haciendo a Javier, tú no se lo estás haciendo a Jorge, a Edwin. Tú se lo estás haciendo en ese sentimiento de país que tú quieres. Es a eso que tú le estás haciendo claro. Ese jingle, esa pintura. Y eso es lo bonito, como yo estaba diciendo en la mesa, pero que es algo difícil porque es algo que no se ha hecho. O sea, lo que se hace siempre es un jingle de Danilo de lo mío, una vaina que viene de arriba para abajo. ¿Me entiendes? O sea, que se hace allá, se hace ahí en el palacio y entonces vamos a tirarlo. Y cogemos un músico famoso y lo tiramos.
esto que quiere hacer es una vaina que viene de abajo. ¿Qué país que tú quieres? Eso es una pregunta que nadie se le hace. Claro. Que una de las cosas que, por ejemplo, yo he advertido, por ejemplo, con todo esto del movimiento urbano, el dembow sobre todo, porque el dembow tiene ciertamente una perspectiva desde el conservadurismo que caracteriza a la dominicanidad que conocemos, de reacción. Y es cierto que hay expresiones que quizás son descompuestas, que quizás no tienen mayores aportes culturales, pero la mayoría del dembow, yo quiero darle la vuelta a la interpretación. Los dembowceros se han convertido en los sociólogos populares de hoy. Sí. Son lo que están diciendo. Sociólogo y antropólogo. Claro, lo que están diciendo, La realidad. lo que no dicen los políticos, lo que no dicen expresando la realidad. lo que no dicen los intelectuales, en sus maneras, en sus formas. Y tú sabes que sería bonito que el dembowcero no solamente se limite a decir la realidad, sino que diga qué país quiere. Claro. ¿Qué barrio quiere? Yo creo que ese es el gran paso de nosotros. Ese sería lo bonito, que un dembowcero diga, Claro. yo quiero un barrio así. Sí. No el barrio en el que se está matando, se está vendiendo. No, ¿qué barrio quiere un dembowcero? Entonces ahí es que viene el aporte del país que queremos. Provocar esa alianza donde el dembocero se pueda sentir la confianza de tener que expresar a través de su talento cuál es el país que yo quiero, de la realidad de mi barrio, Exacto. de lo que yo he sufrido. Porque aquí, yo que nací y me crié aquí, la expresión que era de nosotros, los urbanos, de aquella época, era el hip hop. El rap, como lo llaman allá, pero el hip hop nace de una necesidad de lo que estábamos abajo de expresarnos. Así es. Y no porque yo era rapero, sino porque yo lo escuchaba y lo apoyaba. Porque yo lo apoyaba y lo escuchaba porque cuando el tipo comenzaba a rapear, claro, se descarriló porque se comercializó el arte, pero todavía hay personajes dentro de ese reino que todavía te habla la verdad. Y en aquella época cuando surge, hablaba de lo que nosotros sufríamos, hablaba de lo que nosotros sentíamos. Y entonces viene esa ola donde se pintaba ese arte como algo vulgar, como algo que iba a aportar o engendrar más criminales, iba a provocar, iba a motivar al joven convertirse en delincuente. Y es lo mismo que surge allá en la República Dominicana. Y yo creo que por eso también el dembocero no se sienta confianza de hablar del país que ellos quieren, porque cuando lo hacen, de una vez se desata una campaña de que no, que hay que limpiar la letra de dembow, que sé yo qué. Pero mientras ellos hablan de cualquier disparate y no critiquen al gobierno, lo utilizan para campaña, lo utilizan Claro. con los conciertos que hace el señor ese que tiene un canal para tirar un discurso de reelección, como hizo una vez con Danilo, para Danilo y todas cosas así. Lo que pasa es que los dembowceros retratan la realidad. Entonces, como Ellos hablan del país que tenemos. Claro, porque lo que pasa es que la República Dominicana son dos países y la clase política se la pasa constantemente tratando de decirnos a nosotros el país que ellos han construido para ellos y tratando de invisibilizar. O sea, es famoso el discurso de Nueva York chiquito. Nueva York chiquito, pero un país donde hay un déficit habitacional tremendo, brutal, donde la gente no tiene acceso a agua potable, donde la gente no tiene derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y tú me estás hablando de Ni siquiera electricidad hay para poder y tú hacer una comparación de que y tú me estás hablando de Nueva York chiquito. Entonces, estas son de las cosas que los dembowceros hacen descolocar a toda esa clase política que no tiene la capacidad de dialogar con ellos y que lo que se pretende entonces es estigmatizar. Yo creo que hay que iniciar un diálogo con esos sectores que no se encuentran representados, que son sectores que están al margen de la sociedad, que la sociedad los ha excluido, los ha llevado allí y ellos han tenido la capacidad y el potencial de que han transformado a la ciudad dominicana, porque ya hay dembow incluso para los popis. O sea, tú ves, por ejemplo, Los Blanquitos, que es una expresión de un dembow más gourmet, donde ya está matizado, ya se está bajando la raya de abajo hacia arriba de cómo tiene que hacerse. Incluso los merengueros están dembowzando el merengue, ¿tú entiendes? Entonces, han generado realmente toda una conmoción cultural que yo creo que tiene muchas cosas positivas que nosotros tenemos que recoger y que tenemos que nosotros representar desde una nueva opción política. Y hay tipos sumamente interesantes, haciendo cosas muy interesantes. Yo soy fanático de uno que no es muy conocido, que se llama Stross.
que ese tipo, o sea, lo que ese tipo hace es que te saca, o sea, te rompe la cabeza de la crítica y cómo él construye su relato. Y hay, o sea, no solamente en su composición y cómo él rapea, sino la construcción de audiovisual también. Él tiene 2 videos que son dos cosas que, o sea, dos obras que para mí necesitan ser difundidas. Y no creo que él tenga el interés de ser muy conocido, porque es un tipo que anda en esa onda de ser totalmente genuino. Pero no es eso lo bonito, lo esencial del verdadero arte. Cuando no se hace por el afán, y no es que estamos pidiendo que el artista haga obra para pasar hambre, porque eso se sabe, ellos viven de eso. Pero cuando lo hacen ya con un tema en la cabeza de que yo tengo que romper en el mercado, y llega entonces a vender el alma y el arte para expresar lo que ni siquiera yo mismo siente, porque fue como dijo una vez un invitado que tengo aquí, bueno, el mismo Tony Alma, dijo, es que no es verdad que tú eres una persona que está matando gente a las 24 horas 7. No es verdad que tú andas con funda de dinero a las 24 horas 7. Entonces, es como una cuestión que rompe la realidad y entonces se convierte en una narrativa innecesaria, que lo que hace es que nubla el sentir humano de lo que realmente consumen esa música. Entonces, por eso es que cuando ellos rompen con eso y sale una persona y hace un rap aquí para hablar de Obredech y todas esas cosas, de una vez se desata la campaña de que no, porque esos tiros lo que están haciendo una música que diabólica, que están contaminando la mente de los jóvenes, que bla, 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 y se van por ahí. Sin embargo, yo siento que los dominicanos de hoy son mucho más abiertos a otras expresiones del arte. Por ejemplo, Tony Almond es una expresión hasta incomprendida en su momento. Y si tú agarras algunas canciones de toque profundo de Tony, tú te vas a dar cuenta que son un relato de la realidad de esos años que hoy siguen siendo muy actual. O sea, siguen siendo muy actual. Y por eso es la importancia del arte en la construcción en la construcción política, en la construcción social. Y yo creo que esas son expresiones que tienen que ser defendidas en esa libertad, dejar que la gente se exprese en total libertad. Pero además yo sí creo que el dominicano merece tener la oportunidad de que se le permita formarse, de que se le permita capacitarse, porque ese talento que hay, por ejemplo, ese género urbano surgió desde la inopia. Uh-huh. Y mira hasta dónde ha llegado. O sea, de la extrema marginalidad. De la extrema marginalidad. Y hay de todo ahí, hay de todo. Y es un canto del mismo centro de los barrios de la República Dominicana. Y no solamente en lo musical, en la literatura también ha visto una especie de muro donde no se le permite expresiones frescas, pluma que exprese otra realidad, otra diferencia, poder trascender. Y se ha construido un movimiento también sobre eso también muy bonito. De hecho, aquí han pasado 2 personas, ella y él, Francis Mateo y Yaisa Jiménez, que son de esa manada nueva, que están utilizando su pluma para poder expresar una realidad de lo que ellos viven, lo que ellos sienten. Manifiestan todo, desde la identidad a los sufrimientos sociales. Y creo que es muy importante eso de lo que tú expresaste anteriormente al principio, ya para ir cerrando, de las personas que quieran adherirse a este movimiento, de expresarlo a través de su talento. Así es. Sí. Y el nombre que ustedes le pusieron es Dona tu talento. Dona tu talento. Ese es el gran, yo creo que uno de los más grandes aportes que se le puede hacer a la construcción de esta organización. A la construcción de, como tú decías, de Jorge, a la materialización institucional, orgánica de este sentimiento. Porque hay un sentimiento que es ineludible de que la gente quiere construir otro país. La gente no está dispuesto a seguir con esas reglas del juego que benefician a un grupito y no benefician a la mayoría. Y por eso nosotros volvemos a llamar, a invitar y a reiterar a la gente a que si tú cantas, si tú escribes, si tú diseñas, si tú tienes cualquier tipo de talento, si graba videos, que no lo dudamos, lo aportes a esta causa. Vamos a hacer
que tu talento, vamos a hacer que el talento de todos de forma armonizada y gestionada pueda convertir esto en una gran fuerza de transformación de la República Que no Dominicana. tengan miedo a soñar y a expresar sus sueños. Así es. Sí, como dijo, para hacer hincapié en algo que empezó Jorge anteriormente, que tampoco no entiendan ellos que con aportar de su arte o su talento, ellos realmente se lo están donando solamente a unas siglas o unos colores del partido. No, ellos lo están, ellos se están convirtiendo en esos ingenieros de una construcción de un relato social nuevo que le va a permitir a ellos como artistas poder realmente expresarse y dejar de ser también oprimidos, porque una clase también bien muy oprimida. Le están donando su talento al país que todos queremos. Bien. Bueno, señores, ¿qué le digo? La pasamos bien aquí, ¿no? Sí, la pasamos bien. Este cafecito estaba muy bueno. Te agradezco. Este es cerveza, pero Este es café. Café. No le dicen creo que los chilenos le dicen tinto. Dame un tinto. Yo Dame un tinto, sí. estoy bebiendo vino tinto, pero... Para que vean que en el país de queremos, nosotros también podemos celebrar la diversidad en el líquido también. Sí, sí, así es. Pero Eso es sobre así. todo en el discurso y sobre todo en la solidaridad y en la armonía. Ese aspecto de celebración humana. Yo quiero decirte que te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí presente en la sala. Añorábamos este momento y le auguramos y le deseamos un éxito rotundo, que sigan caminando y encontrándose por ahí. No, gracias, gracias. Y la democracia se construye en salas, no en ambos centros. Exactamente. Ey, O sea, ey. sí. Ah, bueno. Se pasó. ¿Te gustó? Ya estamos. Ya yo estoy votando por él. Todavía no llega el momento de votar. Y ya yo deposité mi voto. Ya estamos en sala. ¿Y la banda? ¿Dónde está la banda? Señores, nada, pues desde la sala con el país. Bueno, desde la sala para contribuir al país que queremos, nos despedimos nosotros.